¿Qué tal? Bienvenidos a Fichitas Presidenciales. En esta ocasión vamos a abordar a la fichita de Venustiano Carranza, un personaje también muy característico, simbólico de nuestra Revolución Mexicana, el jefe ejecutivo de la nación. Ese es un rasgo especial, precisamente, que tenemos en la fichita de hoy. Les saludo, soy Teófilo Huerta, no soy un historiador, sino un apasionado de la historia. Así que vamos con la fichita de Venustiano Carranza, que gobernó de 1914 a 1920. Su nombre completo, José Venustiano Carranza de la Garza. Apellidos muy peculiares, digamos, de estatus, ¿no? Carranza de la Garza. Lugar y fecha de nacimiento, Cuatro Ciénegas, en Coahuila. El estado realmente era Coahuila, Nuevo León, era un estado conjunto, un conglomerado, no estaba separado. Nació el 29 de diciembre con este señor también hay mucho relajo. Ya tuvimos un antecedente con el propio Victoriano Huerta, me parece, ahora con Venustiano Carranza. Algunos lo ubican en 1859, hay fuentes que lo ubican en 1850 y una fuente bastante considerable de otro expresidente que vamos a tratar inmediatamente, que es Adolfo de la Huerta. De acuerdo con sus memorias, las memorias de Adolfo de la Huerta, Carranza nació en 1850. Pese a ello, la mayoría de las biografías lo ubican en 1859. Pero este desfase nos hace pensar efectivamente, y en eso sí hay también otras fuentes que ponen énfasis en esa cuestión duda de la edad, porque generalmente decimos, ¿cómo Venustiano Carranza podía tener tantos años con esas barbas? Y no por lo canoso y eso que hay canas prematuras, pero realmente toda la configuración de su rostro, este, la misma característica del rostro, etcétera, porque ya hay fotos no muy claras, no muy nítidas, hay fotos, hay películas, de todo, y ahí se ve, y no vemos a un Venustiano Carranza así en plenitud de madurez ni nada, sino siempre casi lo vemos viejo. Entonces, 9 años son 9 años. Entonces, no sé por qué las biografías se fueron, una gran mayoría con el 1859, y si nos atenemos a estas memorias de Adolfo de la Huerta, lo ubican en 1850. Así que ese es un dato muy peculiar. Bueno, sus padres, vamos a retomar este detalle, esta singularidad. Sus padres fueron Jesús Carranza Neira, que fue un luchador en la Reforma de Juárez, y María de Jesús de la Garza y Garza, de la Garza y Garza. Sus hermanos, que fueron bastantes, María del Rosario, Mariana, Pascual, Ignacia, Pánfila, Úrsula, Sebastián, Sirenia, Emilio, María de Jesús, Hermelinda, Jesús, María y Guadalupe Carranza de la Garza. El único de los hermanos que por ahí destacó fue Jesús Carranza. Por ahí hay alguna, no sé si colonia, avenida, una cosa importante también en la Ciudad de México. El perfil de la personalidad de Carranza se le toma como honrado, enérgico, fuerte, frío, calculador, oportunista, obstinado, inflexible, ecuánime, tenaz, terco, obcecado, muy parecido a lo que se había dicho al principio, obstinado, ¿no? Trabajador, vengativo, rencoroso, autoritario, insensible, tosudo, astuto, paciente, estoico, prudente, práctico e impasible. Inspirador, Benito Juárez, propio Benito Juárez, obviamente tenía afición por la lectura, casi durante ese tiempo había muchos que tenían afición por la lectura y por las armas, ¿no? En cuanto a su profesión, pues fue un militar y político, más político que militar finalmente. Él casi casi decía que no era propiamente militar, aunque pues, la hizo totalmente de militar y se le conoce mucho como militar. Bueno,
constituyó como el primer jefe del ejército constitucionalista, que vino a retomar toda la revolución a la caída de Madero, pues precisamente para darle sentido nuevamente a la revolución de acuerdo a los principios de Madero. A pesar de que originalmente se le consideraba como simpatizante porfirista, pero ya que vio la dictadura y vio toda la cuestión de la revolución, etcétera, fue, digamos, el vengador de Madero. Precisamente por esta filia que en algún momento tuvo con Díaz y con gente alrededor de Díaz, uno de sus padrinos políticos es Bernardo Reyes, es precisamente secretario de la Defensa militar también en el régimen porfiriano, porfirista. Entonces, Bernardo Reyes se le puede considerar como un padrino político, el padre de Alfonso Reyes. Bueno, militancia partidista, si se puede hablar de una militancia partidista en ese entonces, pues fue lo que se fundó como un partido liberal constitucionalista. Ya no el Partido Liberal de la Reforma ni nada, sino ahora una continuidad de eso o un retomar, inspirarse en ello para formar un partido liberal constitucionalista, precisamente empujado por el propio Venustiano Carranza. Uno de sus lemas principales era hoy, eh, me hace travesuras el Word, perdón, estoy en vivo con mi fichita, con mi acordeón. Hoy comienza la revolución social. Precisamente su ideario político, pues la libertad y soberanía, la justicia y la igualdad. Venustiano Carranza asumió después de toda esta revuelta, de que Victoriano Huerta había tomado el poder como usurpador, había fingido unas elecciones, después por fin renuncia y asume la presidencia, no sé si estoy equivocado, Carvajal, un apellido Carvajal de presidente interino, todavía se la valen ahí de que esté como interino, pero inmediatamente ya después de eso, Venustiano Carranza se empieza a erigir, tanto él como pues, todo su grupo alrededor, como el primer jefe, el supremo jefe del Ejecutivo, ¿no? Entonces, así se le conoce más que como presidente de la República. Pero ya en 1917 sí compite, después de armar la Constitución del 17, precisamente en febrero, al siguiente mes, el 31 de marzo, se convoca a elecciones y obviamente las gana Venustiano Carranza y a partir de allí ya es un presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Se la ganó, ahí compitió Álvaro Obregón de manera independiente, no obtuvo más que 4,000 votitos, prácticamente nada, igual que Nicolás Zúñiga y Miranda, también independiente, que obtuvo 7,500, prácticamente un porcentaje de nada, y Pablo González, de la Liga Democrática, sí obtuvo 11,605 votos, lo que representó el 1,4%. Todo lo demás se lo llevó Venustiano Carranza con el Partido Liberal Constitucionalista. 798,486 votos, que representó el 97%. Ya desde aquí, desde la Constitución, se convocó a una votación universal. Eh, Estoy casi seguro que a partir de esta misma, del 17, ya podían votar todos los mayores de edad de 21 años, varones, lo cual pues hubo una gran abstención, ¿no? Digamos, tampoco había mucha población, ahorita voy a referir cuánta, eh, pero de todos modos fue muy poco, ¿no? 700, no llegó ni al millón de los votantes, pero de todos modos arrasó y con eso se llevó el 97% de la votación, ¿no? Totalmente arrasó. Había tenido como presidentes antecesores, precisamente como decía yo, a Francisco Carvajal en 1914, que había sido de alguna manera interino, aunque aquí ya empezaba este juego, o sea, había entrado como interino, pero ya había empezado
una convención que es muy compleja, que no va a meter a la explicación, pero una convención que hubo en Aguascalientes, en la cual estaba representado, la había convocado el propio Carranza, a la mera hora no asiste porque vio que ciertas facciones que estaban en contra ya de él querían tomar la batuta y darle más juego a Francisco Villa y ya Carranza no le quería dar tanto juego a Villa. Entonces el que asistió fue Álvaro Obregón allí, pero también se hizo un poco al lado. Y total que terminaron allí considerando que Carranza ya no era el jefe del Ejecutivo, ni siquiera para llegar a la cuestión importante, ¿no? Del país, a esta cuestión de la Constitución, aunque ahí ya fue cuando retomó totalmente Carranza las riendas del país. Pero bueno, entonces, de alguna manera, hay una presidencia paralela, ¿no? Aquí es donde hay que ver también y revisar perfectamente las cosas. ¿Cuándo habrá renunciado Huerta? Pues, a ver, déjenme ver la mera renuncia para no caer aquí en errores. Déjenme echar un clavadazo en internet rápidamente, ¿no? Precisamente para ver aquí la dimisión del mentado dictador, que no sé por qué se le toma en cuenta ahí tanto a la figura de Huerta, que la aceptan como presidente. Y bueno, él termina eh, uh, 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 el 15 de julio. El 15 de julio. Y yo acá lo que estoy viendo es agosto. Ahí hay un pequeño hueco, ¿no? Entre casi de un mes, casi de un mes, entre que se considera a Carvajal que sí está tomando el poder, Francisco Carvajal, pero eh, Venustiano Carranza ya venía siendo de todos modos el jefe del ejército constitucionalista. A partir del 13 de agosto es cuando se considera él que está al frente del poder ejecutivo del mismo 14, o sea, antes de esta cuestión que les acabo de decir de las elecciones. De todo estoy retomando cuando fue él el jefe de todo esto, ¿no? Déjenme ir con todos ellos al acordeón para amarrar perfectamente todas las fechas, para amarrar todas las fechas que se consideran. Y ahorita también voy a abrir algo con respecto a... A ver, aquí está un Francisco Lagos Cházaro. Eh, fue el predecesor. Este sí es el que le contó que haya asumido en 15. No, no, pero es que también es convencionalista. Aquí, bueno, es que hay que sopesar un montón de cosas con estos señores. Y porque aquí lo llama como constitucionalista, pero prácticamente no hay, sino que Carvajal había estado como interino. Aquí está el sentido que tiene esto. Déjenme de todos modos echar el ojo. Sí se la valen a Francisco Carvajal en un momento dado como interino, de 15 de julio al 13 de agosto. Lo que pasa que después por la convención asumen varios, pero aquí en vivo no quiero hacer demasiados osos. Si de todos modos está él, digamos que en la misma convención de Aguascalientes como que se le ratificó ahí el valor a Carvajal. Ya estaba ahí en disputa el primer jefe del Ejecutivo Constitucional, etcétera, etcétera. Y digamos que todavía Carvajal pasa como interino,
pero hay otros que son Eulalio Gutiérrez y el otro que es Francisco Lagos Cházaro, que vienen a ser también presidentes por la convención esa de Aguascalientes, la cual ya no reconoce como convención, ya no reconoce entonces lo que está sucediendo allí, que curiosamente está encabezado por el mentado Carvajal, que había sido interino inmediatamente a Victoriano Huerta. Pero entonces, casi hay un paralelismo con Francisco Carvajal, porque ya pues venía fungiendo como primer jefe del ejército constitucionalista Venustiano Carranza, y por lo tanto, como jefe del ejército, era el encargado del poder ejecutivo. Y entonces desarrolla todo un gobierno itinerante, o sea, en el interior del país, por Veracruz y Querétaro, al estilo de Benito Juárez, obviamente, entre la existencia de esas presidencias paralelas, ¿no? Y que finalmente entonces esas presidencias paralelas están dadas por el propio Francisco Carvajal, Eulalio Gutiérrez, Roque González Garza y Francisco Lagos Cházara. Vuelve a suceder lo que ya había sucedido antes en varios periodos que aquí he relatado, que a veces se olvida, algunos muy marcados. Benito Juárez obviamente compartió paralelamente la presidencia del país, pero también lo hizo Sebastián Lerdo de Tejada con Porfirio Díaz y José María Iglesias, que ese no se habla mucho. Y ahora nuevamente se comparte la presidencia del país. Imagínense a los ciudadanos, ¿no? ¿A quién le hago caso? ¿Quién es mi presidente? Porque por el otro lado estaban garantizados. Y la historia nos lo sigue remitiendo así, cualquier libro de texto, Wikipedia, aquí, pues aparecen. Presidente de México, pues sí, también esos por la Convención de Aguascalientes, porque se le da un halo histórico importante a esa convención que no fue negativa, que no fue tampoco, digamos, hecha por una cuestión dictatorial. Si al usurpador le dan el lugar de presidente, Victoriano Huerta, con mayor razón esta convención de Aguascalientes, que era finalmente democrática. Lo que pasa que, pues simplemente las filias y fobias ahí entre los revolucionarios, todos ellos estaban a favor de la revolución maderista, etcétera, etcétera, y de la continuidad, pero unos iban por un lado y otros por otro, ¿no? Entonces se partía ahí en dos la situación. Entonces todos estos tipos paralelos, pues se les considera presidentes de México. Nada más, el único que no los consideraba, pues era toda la facción carrancista, ¿no? Todos los carrancistas. Y ellos no consideraban a Carranza como el primer jefe de la, del ejército y como supremo jefe del ejecutivo, del poder ejecutivo, ¿no? No lo reconocían, para ellos no era. Y entonces entre la población, pues también cualquiera podía decir, yo estoy con este, yo estoy con el otro, pero administrativamente, ¿cómo caminaba el país? Pues por eso había billetes carrancistas y otra índole. Bueno, entonces, aquí no nada más tenemos presidentes previos y posteriores, sino presidentes paralelos, ¿no? Francisco Carvajal, Eulalio Gutiérrez, Roque González Garza y Francisco Lagos Cházaro. Todos ellos en un periodo entre 1914 y 1915, en que además ellos sí se consideraban así presidentes de México, y el otro seguía siendo el primer jefe del ejército constitucionalista y encargado del poder ejecutivo. Ahí está una segunda, que venía siendo de todos modos, pues, encargado del poder ejecutivo. Ya cuando es presidente constitucional, ya no tiene presidentes paralelos, ya no comparte la presidencia, ya por fin es él solito, ¿no? Y ya porta totalmente la banda presidencial, que creo que antes no la portaba, andaba totalmente de militar, de militar, de militar. Eso lo tenemos que checar, digo, también ustedes de tarea, pero me parece que es a partir del 17 en que aparecen las fotos y esa cuestión con la banda presidencial. Entonces su presidencia ya corre a partir del 1 de mayo del 17 y es muy corta, va hasta el 21 de mayo de 1920, o sea, apenas 3 años. ¿Por qué? Pues
porque lo que iba a ser un cuatrienio, en ese momento de todos se iba a extender nada más hasta el 21, fue emboscado y asesinado en 1920 a consecuencia del plan y revolución de Agua Prieta, que curiosamente encabezó uno de los que estaban en el juego importante también de la defensa de la revolución, Álvaro Obregón, y que había estado a las órdenes del propio Venustiano Carranza, ¿no? Entonces, Álvaro Obregón lanza ese plan de Agua Prieta, o allegados a Álvaro Obregón, porque a veces ni siquiera lo encabezaban el propio beneficiario, sino que lo lanzaban otros elementos. Pero a raíz de ese plan se divide más la cosa, se exacerban los ánimos. No quiere decir, aunque claro, se sospecha que si no estuvo por detrás como autor intelectual Álvaro Obregón, etcétera, etcétera, pero pues no hubo pruebas, ¿no? El hecho está que finalmente Venustiano Carranza fue asesinado. Y fue asesinado en el ejercicio del poder. Ahí sí no le hicieron firmar una renuncia ni nada. Fue emboscado, prácticamente dormido, medio dormido, y ahí lo ejecutaron en un campamento hacia en Puebla. Entonces, ahí lo que sucede es que realmente es el único presidente que se tiene establecido que en funciones, presidente mexicano, fue asesinado. De Álvaro Obregón, que hablaremos después, fue asesinado como presidente electo, ¿no? Luis Donaldo Colosio fue asesinado como candidato, ni siquiera como ganador ni nada por el estilo. Nada más que era un candidato súper fuerte, ¿no? Luis Donaldo Colosio, y se parece mucho a lo de Álvaro Obregón, pero tampoco es igual. Y Madero, casi, ese sería más símil con Venustiano Carranza, porque a Madero le arrancaron la renuncia, ¿no? Prácticamente él era nuestro presidente. Para muchos de los pobladores, de los ciudadanos, pues le lloraron tremendamente, pues han asesinado a nuestro presidente, porque el otro ha hecho un golpe de Estado y lo ha quitado, ¿no? Pero, pero formalmente le habían sacado la mentada firma y ya estaba en el poder Victoriano Huerta, ¿no? Ya habían pasado hasta los 45 minutos de las Curain, me parece, así que ya habían pasado otro presidente y había llegado otro usurpando el poder. Así que el único que hasta el momento, esperemos que sea el único, en funciones ha sido asesinado Venustiano Carranza. Y en momentos de gran refriega en aquello, ¿no? Bueno, ya hablé de los presidentes paralelos, entonces él ascendió al poder, digamos, ese poder ejecutivo, aparentemente a los 54 años, pero si le sumamos la cuestión del desfase de la edad, habría asumido a los 63, que es más creíble. No lo vemos como un hombre de 50 y tantos asume el poder. Y también el término que es por su muerte, en teoría se habla de los 60 años de edad que murió. Y la verdad, yo no lo veo con... Véanme a mí, que creo que no me veo tan como Venustiano Carranza y yo ya tengo 67 años. Así que bueno, no creo que Venustiano Carranza haya muerto a los 60. Yo creo que sí hay que sumarle 9 años y eso de todos modos pues se veía bastante traqueteado. Claro, hay que entender ciertas condiciones climáticas de clima natural y climáticas políticas que vivió Venustiano Carranza. Entonces, si le añadimos los 9 años, terminó su gestión y murió a los 69. Pero aquí sí hay una gran distancia, no es de un añito, 2 añitos, 3 añitos, no, 9 años de diferencia que tenemos de apreciación entre la vida de Venustiano Carranza. Se le consideró como apelativo que era el ideólogo de la revolución, así como Juárez fue el gestor de la reforma y también ideólogo, obviamente. Acá de la revolución, bueno, pues también estuvo Madero, ¿no? Obviamente, pero a él se le llamó como apóstol de la democracia. Entonces, le inventaron el ideólogo de la revolución a Venustiano Carranza. También varón de Cuatro Ciénegas, ¿no? El lugar de origen. Varón de Cuatro Ciénegas.
Su residencia oficial, cuando estuvo en la Ciudad de México, cuando pudo estar, pues fue el Castillo de Chapultepec, pero también lo fue Veracruz, Querétaro y quizá algún otro sitio en donde anduvo este, llevando el poder ejecutivo, ¿no? En aquellos tiempos. Operador político que estaba ahí detrás de él, Luis Cabrera. Y después nos vamos con el entorno nacional que había en ese momento. Bueno, era la intervención norteamericana que había sucedido en 1914, donde Carranza tuvo mucho que ver, sus fuerzas armadas, para desalojar a los gringos, sobre todo del puerto de Veracruz. Eh, la convención de Aguascalientes, que también ocurrió en 14, el hecho de que Eulalio Gutiérrez se consideró como presidente alterno en el 14, la promulgación de la Constitución en 17, obviamente, este, encaminada también por Venustiano Carranza, el asesinato de Emiliano Zapata y Felipe Ángeles en 19, el levantamiento de Obregón con el plan de Agua Prieta en 1920, y un levantamiento formal de Obregón para pues, mover las aguas y que las cosas caminaran de otra manera. ¿Por qué? Porque Venustiano Carranza estaba queriendo imponer, como precisamente en esta cuestión electoral, estaba buscando imponer a un Ignacio Bonillas como su sucesor. Iba a ser una especie, pues ahí de títere, porque Carranza iba a imponer ahí toda su situación, quién sabe si iba a ser como un maximato, ¿no? También. Entonces, y a muchos no les parecía que Ignacio Bonillas fuera el candidato. Entonces, ahí hubo también el estira y afloja, y estuvieron en contra, y por eso se levantaron. Y Álvaro Obregón fue de los primeros, porque él ya veía la posibilidad de lanzarse por la presidencia, ¿no? Ya tenía ganas Álvaro Obregón, y entonces vean, las ganas de ser presidente no corría por estas vías democráticas, a veces también muy azarosas, muy truculentas y con mucha polémica, pero no se compara en esos tiempos a que si no puedo, si no voy, entonces tomo las armas, lanzo mi plan y tomo las armas. Y así lo hizo Álvaro Obregón. Entonces estuvo detrás de toda esta situación, este mitote, de alguna manera para derrocar a Carranza, nada más que pues ya no hubo ni derrocamiento porque aquí civilmente lo asesinaron, ¿no? Ahí está la cuestión. ¿Cuáles eran los homólogos notorios en aquel tiempo, sus pares de Venustiano Carranza? En Estados Unidos estaba Woodrow Wilson, y en la Unión Soviética, que ya era la Unión de Repúblicas Soviéticos Socialistas, eh, Vladimir y Lenin, ¿no? Famosísimo Lenin en la URSS. Y por el lado del Vaticano estaba el Papa León XIII. Una frase importante que manejó Venustiano Carranza, que manejaba muchas, era: la verdadera grandeza de una nación se mide por el bienestar de su pueblo. Es una de tantas que de alguna manera se retoman en nuestros tiempos, ¿eh? La verdadera grandeza de una nación se mide por el bienestar de su pueblo. Ahora que ese concepto de bienestar está tan marcado en nuestro tiempo. También tuvo algún dicho o dislate, ¿no? No nada más frases importantes. Dijo: para servir a la patria nunca sobra el que llega, ni hace falta el que se va. Para servir a la patria nunca sobra el que llega, ni hace falta el que se va. Sí, valioso eso. Y se cumplió, porque pues realmente, pues él cumplió, pero pues se fue y no hizo ya falta, pues vinieron otros que también se los consideró importantes y trascendentes, como Obregón y otros más. Bueno, tuvo como documentos importantes en su tiempo los tratados de Teoloyucan, muy cerca de aquí de la zona por donde tienen su casa, aquí en Cuautitlán Izcalli, un poquito más al norte está Teoloyucan, y en ese camino, pero en el camino, casi en la terracería, ahí se firmaron los tratados, o sea, ni siquiera buscaron un lugar, un entorno, hacerlo muy formal, no, no, así como va,
se bajaron de los autos de aquel tiempo y sobre los cajuelas ahí firmaron los tratados de Teoloyucan, que era la rendición y disolución del ejército federal que se aceptaba y la dimisión de Victoriano Huerta en ese momento. Entonces, ahí se acababa precisamente formalmente el gobierno del usurpador Victoriano Huerta. Y pues casi inmediatamente pues entraba Venustiano Carranza en acción, ¿no? Aunque con ese interino de Carvajal, así medio, medio raro. Bueno, adiciones que también hubo al Plan de Guadalupe, que fue algo que había lanzado Venustiano Carranza de partida en 1914. Eh, y esas adiciones en el Plan de Guadalupe precisamente asentaron el hecho de la continuidad en el poder de Carranza. Obviamente el máximo documento que propició de alguna manera Venustiano Carranza, no es solito, obviamente el Congreso había muchas figuras importantes que marcaron la pauta, pero le tocó a él, estuvo en esa cuestión, en ese enjuague, y finalmente pues estuvo prácticamente también en la firma de la Constitución Política de 1917, ¿no? Ese es el máximo documento. Y también otro documento que hubo por ahí, el pacto con la Casa del Obrero Mundial, ¿no? Esa Casa del Obrero Mundial era una primicia de organización precisamente obrera en México, ¿no? Que luego después tuvo un cariz muy político y desenfrenado y muy especial. Y después de ahí se desencadenó la formación de la CTM y cosas así, ¿no? De otras organizaciones. Por ahí hay una anécdota que el plan de San Diego, Texas, por Basilio Ramos e integrado por mexicanos y, y mexicanoamericanos, convocaba a las razas no blancas a levantarse contra la Yankee tyranny, o sea, contra la tiranía yanqui, para formar una república independiente con el territorio despojado en 1846 a México. Es algo que se da en el tiempo de Venustiano Carranza, no es que él lo haya propiciado, pero por ahí andaba rondando ese plan que se llamaba de San Diego, Texas, por un tal Basilio Ramos, y se estaba convocando en ese tiempo a levantarse contra los Estados Unidos otra vez, no sé, o sea, no se había aprendido ahí la lección de lo de Chapultepec y la invasión que acabamos de tener en Veracruz, y se querían poner a Sansón a las patadas contra Sansón, ¿no? Entonces querían formar finalmente otra vez una república independiente con todo el territorio despojado por los Estados Unidos, ¿no? Que fuera, incluso buscaban eso, ¿eh? No decía nuevamente recuperarlo o anexarlo a México, simplemente que se convierta en un territorio independiente, como lo había sido ya el propio Texas, pero por motus propio. Y acá lo querían impulsar de alguna manera. Hace rato que hablaba yo de la población, ya llegaba ahora sí a 14 milloncitos, ¿no? A 14 millones por allá de estos años entre 14 y 17 del siglo XX. Vean nada más, casi en un siglo, no, esto se, se llevó a la décima potencia, ¿no? O sea, se hizo 10 veces más, esos 14 millones, ¿no? Antes se duplicaban, se había duplicado de 100 años antes prácticamente, porque daba yo esas cifras, ¿no? Casi, de los primeros presidentes que andaban rondando los 7 millones, por allá del 24. Entonces, para estas alturas, de los 7 millones a los 14, había habido en 100 años una duplicación. Ahora tenemos una 10 veces más, ¿no? Híjole, del siglo XIX al XX se duplicó y del XX al XXI se llevó a la décima. Bueno, qué barbaridad. Imagínense si fuéramos ese ritmo, ahora también para el 2120, por ahí, 2120, si llevara esa tendencia, pues estaríamos hablando de 1,000 millones, ¿no? De mexicanos, 1,000 millones.
creo que con políticas que ha habido de restricción, de orientación poblacional y de que además ahora los jóvenes ya le han bajado también mucho a los matrimonios y a la descendencia, este, ya el crecimiento a la mera se empieza un poco a frenar con el acelere que venía, con el acelere que venía. Entonces quizá no se llegue a los 1,000 millones dentro de 100 años, ¿no? Pero bueno, está canijo cómo no sé qué palabra se utiliza, no sé si esté bien aplicar a la décima potencia, ¿no? Porque no, estoy muy mal en las matemáticas, pero como me quedo en lo máximo que me suena ortográficamente es sextuplicar, ¿no? Llevarlo a lo sexto, pero ya en la palabra 10, no sé cómo, ya desde el 7 se me complicaría, ¿no? Septuplicar, bueno, todavía. Octuplicar con lo octavo, no sé si ya con el noveno, ya no sé también si sea nonaduplicar o nonaduplicar. Ya me falla con el 9 más con el 10, ¿no? Entonces ahí disculpan. Bueno, la población estaba en 14 millones. Vamos a terminar prácticamente con la valoración, pero voy a regresar después de decirles que entre sus adversarios ideológicos estuvo Eulalio Gutiérrez, José Vasconcelos, Francisco Villa, que antes estaba dentro del juego, dentro del equipo, digamos, Emiliano Zapata, o sea, ahí había habido toda la división, entonces ya había una cuestión ideológica diferente. Manuel Peláez, Plutarco Elías Calles, también era de alguna manera adversario ideológico. Álvaro Obregón, finalmente también terminó siéndolo, y Adolfo de la Huerta. De estos dos últimos, muy en breve ya voy a hablar. Resentido político, pues más fuerte, Álvaro Obregón mismo. Entre los líderes rebeldes, muchos de estos, Francisco Villa, Emiliano Zapata, Felipe Ángeles, Félix Díaz, Saturnino Cleofas, bueno, Félix Díaz porque había estado en el golpe de Estado de Madero y había al principio, pues era alguien que tenía que derrotar Carranza y se derrotó, ¿no? Magdaleno Cedillo, Guillermo Meixueiro, José María Dávila, Manuel Peláez, José Inés García Chávez. Un montón de grupos enemigos armados, ¿no? Ahí está también Pascual Orozco con la rebelión, que no lo puse arriba, pero también era el Ejército Libertador del Sur con Emiliano Zapata, la División del Norte con Francisco Villa, el Ejército Reorganizador Nacional con Félix Díaz, los soberanistas, la tropa Manuel Peláez, el Ejército Libertador Constitucional de Adolfo de la Huerta, en fin. Bueno, Adolfo de la Huerta y con Plutarco Elías Calles, era ya también otro, el Ejército Libertador Constitucional que andaba allí haciendo mella, y con Álvaro Obregón, fue el que se constituyó de alguna manera a partir de ese plan de Agua Prieta, ¿no? Heredero político, una persona intelectual muy importante, Isidro Favela, que marcó pauta en México, sobre todo en el Estado de México. Francisco J. Mújica, que sería alguien muy allegado a Lázaro Cárdenas y que estuvo en la antesala de ser presidente de México. De alguna manera, aunque era ideológicamente contrario al final, pues también fue un heredero político de él, o fueron herederos políticos Álvaro Obregón y Adolfo de la Huerta. Después de Venustiano Carranza, había aspirantes a la sucesión de 1920, pero básicamente pues ya esto se dio después del interinato de Adolfo de la Huerta, ¿no? Entonces, no vale mucho la pena aquí que se los mencione porque pues con Venustiano Carranza el básico que había como aspirante era el mismísimo Álvaro Obregón, ¿no? Álvaro Obregón. Sucesor inmediato fue Adolfo de la Huerta, que entró de interino, ¿sí? A pesar de que el que estaba moviendo las piezas era Álvaro Obregón, también para hacerlo formal, entró un interino que fue Adolfo de la Huerta, del cual voy a hablar inmediatamente, y entró como presidente sustituto al ser asesinado en funciones Venustiano Carranza. ¿Qué imputaciones o juicios históricos tiene Venustiano Carranza? Haber traicionado la lucha popular de Villa y Zapata, ¿no? Igual que Madero, que ya había traicionado de alguna manera también la lucha popular a estos hombres.
nuevamente volvieron a fincar esperanzas con Carranza y otra vez los traicionaron, porque pues no se fue por el lado popular de un gobierno prácticamente, digamos, proletario, ¿no? Campesino, obrero, nada por el estilo. Y estar también en un momento dado, lo que se imputa, haber estado tentado a pactar con el gobierno nazi de Alemania, aquel mentado telegrama de telegrama Zimmermann, que le habían hecho llegar a Carranza, ¿no? Realmente no lo tomó en serio, no se hizo nada, sabía que tenía Estados Unidos arriba, pero hubo coqueteos por allí que mejor podían ayudarle en un momento dado los alemanes y por su cabeza por ahí atravesó a lo mejor una idea de apoyo, pero nunca realmente que se desatara en la realidad. Las propiedades que tuvo fueron los ranchos Las Ánimas y el Fuste de sus familiares. Tuvo dos esposas, Virginia Salinas Balmaceda, me parece que murió antes, y entonces después se casó con Ernestina Hernández, curiosamente de la Garza, era parienta, no sé si una prima lejana, una prima, ¿no? Era también de la Garza. Como hijos, pues se reconoce a Nadies, Julia, Virginia, José Gustavo, María Cristina, Berta, María Ninfa, Guadalupe y Leopoldo Carranza Salinas. Y también Jesús, que fue un piloto aviador del Escuadrón 201. Fíjense, o sea, devino con el tiempo a ser el piloto aviador de aquel Escuadrón 201 que formó parte de la cuadrilla que fue contra Alemania, ¿no? Por ahí en el mar y cosas así. Se involucró pues en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Uno de sus hijos. Y entonces, Jesús, Emilio Venustiano y Rafael Carranza Hernández fueron los hijos que tuvo después con Ernestina Hernández. Investigando, pues hay muchos nietos, bisnietos y seguramente mucho más, ¿no? Pero registrados así que uno llegue, yo llegué hasta un bisnieto que se llamó Alejandro Carranza de la Peña. Padecía de miopía, ¿no? Obviamente tenía ahí sus lentecitos característicos, don Venustiano. Y el desenlace de su vida, pues es el asesinato con arma de fuego por grupo al mando del exmilitar Rodolfo Herrero, en una población que se llamaba Tlaxcalaltongo, entre Necaxa y Villa de Juárez, en Puebla. Y esto ocurrió cuando él tenía o 60 o 69 años, más creíbles, Venustiano Carranza. La fecha de deceso es así, está perfectamente estipulada, fue el 21 de mayo de 1920. Y primero descansaron sus restos en el Panteón Civil de Dolores, pero después se trasladaron al Monumento a la Revolución, curiosamente junto a Villa. Bueno, hay una casa muy interesante en la Ciudad de México, no recuerdo el nombre de la colonia, pero obviamente está atrás de la Avenida Reforma, entre Circuito Interior y Reforma, atrás toda esa colonia. No quiero cometer el error, no sé si es Lanzures, pero está en una de esas calles importantes una casa museo Venustiano Carranza, que justamente yo hace un año conocí. Lo visité muy rápido, saqué algunas impresiones, algunas fotos, pero está muy interesante por los muebles, el mobiliario. Allí habitó Venustiano Carranza, y luego la heredó directamente una hija que también estuvo ahí un buen tiempo. Entonces ahora se convirtió en la Casa Museo Venustiano Carranza, que está ahí en la Ciudad de México. Entre algunas de las fuentes consultadas, Biografía del Poder de Enrique Krause, el Diccionario de Gobernantes de México de Juana Vázquez Gómez, México, un pueblo en la historia de Enrique Semo, el Diccionario Porrúa de Historia, Biografía y Geografía de México,
Estructura política, económica y social de Gloria Delgado. Ustedes y nosotros, una obra de José Iturriaga Sauco, y después una serie de cuestiones documentales en Internet, como el propio Plan de Guadalupe, del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones Mexicanas, que se le cambió el nombre, Memoria Política de México de Doralicia Carmona, obviamente la biografía, varias biografías de Venustiano Carranza en Internet. Por ahí hay una cita interesante, una valoración que hace Enrique Krause de Venustiano Carranza, en la que nos dice: aquel viejo tenaz había ejercido desde el pasado una severa e inteligente paternidad sobre la revolución, vestigio de otras, vestigio de otras sensibilidad y otro tiempo, de otra sensibilidad y otro tiempo, perdón. Voy a volver es que se me fue aquí una S que me metió un golazo. Aquel viejo tenaz había ejercido desde el pasado una severa e inteligente paternidad sobre la revolución, vestigio de sensibilidad y otro tiempo, finalmente hombre de la reforma. Carranza había encauzado una lucha social que sin él acaso hubiese desembocado en un caos interminable. Eso lo dice Enrique Krause. Y un servidor hace la siguiente valoración de la gestión de Venustiano Carranza. Sentó las bases del México postrevolucionario bajo un marco legal con la herencia de una Carta Magna puntual y detallada. Su gestión se vio envuelta todavía en el fragor de las luchas armadas, de las diversas corrientes políticas e incluso hubo de lidiar con una nueva intervención norteamericana. Lo positivo, la reivindicación del espíritu revolucionario y la articulación del país bajo directrices normativas plasmadas en una nueva constitución, que nos sigue rigiendo hasta el momento. Y lo negativo, la falta de convocatoria para alcanzar una reconciliación entre las diversas facciones. Ese fue don Venustiano Carranza. Y este soy yo, Teófilo Huerta, quien les agradece infinitamente el favor de su compañía, de su visión. Por aquí tengo marcado alguien, Socorro de la Guerra, muchas gracias por la atención y agradezco a todos aquellos que se sumen y también los que dejen comentarios, ya sea en este Facebook Live o grabado o en el canal de YouTube. Muchísimas gracias y de inmediato, para aquellos que están en vivo, unos minutitos estaré en otra fichita presidencial. Hasta luego.